La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, como organización que nace a partir de la defensa del territorio en el Magdalena Medio, ha librado una constante lucha que busca establecer y fortalecer bajo la normatividad de la Ley 160 de 1994 la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Uno de estos mecanismos es la búsqueda de la reparación colectiva, y para esto se han venido desarrollando jornadas de socialización en los municipios de Yondó el pasado 23 de abril y Barrancabermeja el 7 de mayo, que permitirán al campesinado tener las herramientas necesarias para ser sujetos de reparación ante el Estado colombiano. Este proceso del año 96 para acá, que surge la asociación como organización de manera legal, pues se da la posibilidad de incluir en las negociaciones de estas dos movilizaciones, como fue el 96 y el ESO del 98, la figura de zona de reserva campesina que venía del año 94 como figura de la Ley 160 y que afortunadamente se da o se declara en el año 2000, pero Uribe decide congelarla y se levanta en el 2000. Consideramos que hay las garantías hoy, en este momento, para iniciar este ejercicio de reparación colectiva y pequeño por todo lo que nos corresponde, pues porque es en medio de todo un proceso de reclamación aún, de cumplimiento, no solamente del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, sino también de la implementación del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC, teniendo en cuenta que las zonas de reserva campesina son uno de los puntos que se destacan dentro del punto 1 de reforma rural integral en este acuerdo final. El conflicto armado se transforma en el día a día de los campesinos del Valle del Río Cimitarra. Desde el año de 1996, época de la primera marcha campesina hacia Barrancabermeja y que da inicio a la CBC, empiezan a agudizarse los ataques y restricciones al campesinado del Magdalena Medio. Cuando hacían las restricciones de movilidad, cuando prohibían la pesca, todo ese tipo de cosas, cuando había la persecución por parte de las fuerzas militares que llegaban a ofender a los campesinos, cuando nace la ACBC, cuando son perseguidos las personas que quieren organizarse como esa estructura que nos defiende, porque la ACBC en materia jurídica y en muchas ramas ha sido una ayuda, una voz como para el campesinado, de que allí se estaban cometiendo unos delitos, de que estábamos siendo víctimas del Estado, de la guerrilla, de todo el mundo y nadie veía eso, ¿sí? Realmente pues yo tengo problemas de sucesos que me pasaron durante los conflictos armados y sí, me gustaría poner en conocimiento eso. Tuve pérdida bastante, la cual eso fue perdido. No ha sido posible recuperar, por ejemplo, esa pérdida que tuve. Mi familia pues son campesinos, son gente que pues resistió pues porque no tenían más para dónde irse y tampoco se metían con nadie. Mi familia, mi papá siempre fue muy neutral, sí, ni para allá ni para acá, y él se quedaba ahí y siempre, y a veces pues huyendo cuando la cosa estaba muy fea, entonces se iban de la finca a dormir al monte, ¿sí? Cuando ya pasaba de todo eso pues regresaban y a recoger lo que había quedado por ahí, porque a veces se perdían gallinas, animales, y otras personas pues que sí ya tenían amenazas directas por X o Y motivos, porque la guerrilla llegaba y se hospedaba en la casa. Pues ¿quién le va a decir que no se hospede a alguien? Nadie, ¿cierto? Entonces cuando no era eso, pues eran otras cosas. Cuando no era la guerrilla que tildaba a la gente de auxiliadora de los paramilitares, era al contrario. Y cuando entraban la comida, la restricción en los alimentos, que decían que era para la guerrilla, que la gente tenía que pues vivir condicionada, porque si traía un mercado le quitaban, porque eso es para la guerrilla. ¿Ustedes cuántos son en su casa? Eso les tiene que aguantar para tantos días y venga para acá el resto, o le quitaban todo el mercado. Entonces todo eso hicimos como un recuento de todas esas situaciones y mirando en qué se han vulnerado nuestros derechos. También me sucedió que por ser integrante de la ACBC llegaban compañeros a la casa donde yo vivía, entonces había una persona informante
hacia el ejército, digamos, que comentó de que la casa donde yo vivía era donde se recostaba la guerrilla. La persecución y estigmatización a líderes campesinos de la ACBC se convirtió en una herramienta sistemática para desarticular la organización del campesinado. No obstante, el relato de los campesinos que aún siguen en el territorio permiten construir la memoria histórica en búsqueda de su reparación. Hay varios pasos para dar. Tenemos entendido que el primero, a continuación, corresponde a la definición de cuáles van a ser las personas que van a declarar dentro de ya del trámite de la reparación colectiva. Todo un proceso de acumulación que ya se ha venido dando por parte del equipo de memoria histórica de la ACBC, de acumulación de información. Esto ya se ha venido recopilando. Y por eso mismo pues, es una garantía de que el mismo campesinado pueda hacer su solicitud y todo su proceso de manera directa. Entonces es importantísimo que una de las formas de reparación sea como haciendo presencia en los territorios, invirtiendo, inyectando en los programas sociales que ayuden a mejorar las condiciones de vida y en la alimentación, la seguridad alimentaria en el campo. Entonces me parecería bien que fuese en programas enfocados a la agropecuaria en las fincas. Mirando en realidad los daños causados por el Estado, eso yo creo que de que haya una palanquita buena, nada es imposible. Nada es imposible. Yo espero de que eso sea una realidad, porque la verdad es que muchos campesinos allá estamos contando la historia por obra y gracia del Espíritu Santo, por si no fuéramos desaparecidos. Creo que a mí me tocó estar 5 años sin salir a Barranca. Me tocó salir a Barranca cuando fui en la reclamación de los compañeros que salimos como 150 personas de la región, cobijando de cooperativa. Salimos como 150 y la gente que se daba de cuenta que nosotros veníamos a reclamar los compañeros detenidos por la fuerza pública, decían, estos salen a Barranca pero no vuelven a entrar. Según estaba la situación tan pésima, que uno no podía abrir la boca porque ahí mismo tenía el cañón puesto. Pero gracias a Dios salimos, nada nos sucedió. Y tenían en lista 18 integrantes de la Asociación Campesina que estaban en lista. Para la ACBC es importante verse como un actor histórico dentro de un conflicto en el cual fue victimizado por permanecer en el territorio y reclamar una vida digna como campesinado. La lucha por dignificar sus derechos como sujetos de reparación colectiva aún tiene un largo camino por recorrer, ya que este es un momento clave para que la memoria persista. Este paso que tiene que ver precisamente con los trámites, que tenga que ver con el formulario de aquí a la declaración, y después de la declaración pues empezar todo un trámite como es lógico, pero a la espera de que sea para bien de la región, ya que son 20 años, ya casi 22 años de lucha en resistencia, en la que hay muchos hechos que esperamos que sean reparados de manera integral.